¿Crees que la pandemia por coronavirus fue un suceso sin precedentes a nivel mundial? Lo cierto es que no. En el año 1348 se propagó por toda Europa una terrible enfermedad totalmente desconocida que mató a más de 50 millones de personas. Bienvenidos a Historia Sorprendente. En el video de hoy les vamos a contar todo sobre la peste negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Pero antes, dinos en los comentarios sobre qué otras plagas históricas te gustaría conocer. ¿Listo? Bien, aquí vamos. ¿Cómo nació la peste negra? Los expertos afirman que el origen de toda esta tragedia está en una pequeña bacteria llamada Yersinia pestis. Se cree que este microbio es el causante de la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica, y que, después de la malaria, fue el agente infeccioso responsable de la mayor cantidad de muertes humanas en toda la historia. A ver, ¿cómo? ¿Entonces todos tenemos esa bacteria? No es una bacteria propia de los seres humanos, sino de los roedores, particularmente de las ratas. Muchas de ellas mueren al infectarse, pero cuando logran sobrevivir, transmiten esta bacteria a las pulgas y piojos que viven en ellas. A su vez, estas pulgas contagian la enfermedad a otros roedores y también a seres humanos. ¡Pum! Pandemia. Al parecer, todo este círculo de contagio nació en algún lugar de China en el año 1300. Según el autor árabe Ibn al-Wardi, el punto de partida está en el pueblo de la oscuridad, el Kanato de la Horda de Oro. En ese momento, China, gobernada por los mongoles, atravesó una corta época conocida como Edad de Hielo, que provocó que muchas ratas abandonasen los pastizales secos en los que vivían y se dirigieran a los pueblos. Ya se imaginan cómo sigue la historia. Las ratas tenían pulgas, las pulgas infectadas picaron a los humanos y la peste empezó a propagarse muy rápido. El resultado, millones de personas muertas en la región en cosa de meses. Pero la peste no se quedó encapsulada allí. No, al poco tiempo se trasladó de algunos pueblitos de China a las amplias estepas de Asia Central. La caza de marmotas y roedores con fines alimenticios y comerciales era algo sumamente normal en la época. El problema fue que las
infecciones de los nódulos linfáticos en las ingles, axilas o cuello. Eran realmente muy dolorosos y cuando se rompían, supuraban un líquido con olor nauseabundo. La peste más corriente era la bubónica primaria, pero no se olviden que también había otras variantes. La peste septicémica, que se daba cuando el contagio pasaba a la sangre y aparecían por todo el cuerpo las manchas oscuras. Y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio provocando una tos desesperante y que podía dar lugar al contagio a través del aire. Lo malo de esta peste era que no solo dolía, sino que también era altamente peligrosa. La mortalidad era de un 80%. La peste septicémica y la neumónica casi no dejaban supervivientes. Si empezabas a tener síntomas y pasados los 5 días no fallecías, te podías considerar afortunado. ¿Por qué se expandió tan rápido la peste negra? Europa llevaba libre de pestes como 600 años. La última había sido la de Justiniano en el año 542, que había nacido al este de África, pero que había golpeado más que nada al Imperio Bizantino. Como vimos, la circulación de ratas y de gente por todos lados con fines comerciales favoreció la propagación de la peste bubónica. El contexto político tampoco ayudó. Las naciones europeas, especialmente Francia e Inglaterra, estaban en el inicio de la Guerra de los 100 años, y Oriente Medio estaba en una situación similar. Los mongoles arrasaron con toda la región, incluyendo la ciudad de Bagdad, la urbe más moderna del lugar. Había una multiplicidad de estados pequeños peleándose entre ellos y combatiendo las colonias. Y la peste se propagaba por todos lados. Otro hecho importante fue la corta edad de hielo que mencionábamos antes. Las cosechas se disminuyeron en todo el continente, generando hambre y desnutrición. Cuando las ratas llegaron a la ciudad, la gente no tenía un sistema inmunitario fuerte para vencer el virus. También hay un dato clave para entender esta peste. El periodo de incubación era alto, podía llegar hasta los 12 días, es decir, una persona podía estar contagiado y no tener ningún tipo de síntoma hasta un par de semanas después. Esa persona infectada seguía paseando por la vida y contagiando a miles de personas sin saberlo. Hoy, gracias al coronavirus, sabemos que en las ciudades con alta concentración de habitantes, los virus se propagan más rápido y sobre todo si la higiene es escasa como en la Edad Media. También sabemos que la investigación y el desarrollo de la medicina es clave para hacerle frente a la pandemia, pero esto escaseaba en la Edad Media, es decir, existían los médicos, los hospitales y las escuelas de medicina prestigiosas como Salerno o la Universidad de Bolonia. Pero eran ministradas por órdenes religiosas, así que las respuestas sobre la peste eran astrológicas o fundamentadas en cuestiones de fe. Se creía que era un castigo de Dios, el resultado de una alineación planetaria o consecuencia de los terremotos en Italia. En Bagdad, la Meca y otras ciudades musulmanas infectadas también se llevaron a cabo investigaciones, pero se negaron a buscar una cura a la enfermedad porque pensaban que era voluntad de Alá que estaba castigando a los no creyentes. Así que, como ven, era sentido común en la época considerar que la peste era resultado de un fenómeno sobrenatural, una cólera divina por los pecados de la humanidad. En fin, la Edad Media definitivamente no era una buena época para enfermarse. ¿Cómo pudieron frenar la peste? Bueno, pedir clemencia a Dios no servía de mucho. Juntarse a rezar provocaba aún más contagios, así que probaron con medicinas tradicionales. Alerta de spoiler. ¿Qué crees? Tampoco funcionaron. Bueno, la verdad es que en aquella época no era fácil descubrir ni entender las causas de la enfermedad. Imagínate si hace cientos de años atrás te decían que tenías pequeños bichitos internos que te hacían enfermar y podían provocarte la muerte. Estarás de acuerdo que sonaría bastante raro. Bueno, al menos para la época. Sin embargo, un médico andalusí llamado Hatib algo de todo esto sospechaba y fue quien elaboró una serie de recomendaciones para intentar frenar los contagios. Recomendaciones tales como el aislamiento de enfermos y la quema de sus ropas. Otros médicos aconsejaron plantar arbustos aromáticos, rociar el cuerpo con aguas de rosas y limón para evitar contraer la enfermedad a través del aire. También se tomaron algunas medidas de profilaxis, como taparse las caras con máscaras. ¿Alguien vio alguna vez estas máscaras negras con formas de pico? Parecen salidas de una película de terror, pero fueron reales, y en el año 1630 la gente las usaba mucho. Durante la peor pandemia de la historia, los enfermos veían una imagen terrorífica antes de morir, una figura negra con un pico largo y deforme.
manos con guantes y varas largas para comprobar si ya estaban muertos. Era el médico de la peste. El pico era tan largo porque adentro tenía plantas aromáticas y vinagre. En teoría, esto desinfectaba el aire pestilente que desprendían los cuerpos. Todo el cuerpo iba sellado, envuelto en una túnica encerada para evitar el contagio. Y esa vara era ya una medida para guardar la distancia de seguridad. El temor a un posible contagio a escala planetaria seguía latente. Esto dio un fuerte impulso a la investigación científica. Fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, en forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste bubónica era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas y a otros roedores y se transmitía a través de las pulgas y piojos que vivían en ellos, las cuales inoculaban el microbio a los humanos al picarlos. Las investigaciones también lograron que se conocieran más detalles sobre los contagios. En un comienzo, los médicos llegaron a la conclusión de que una persona portadora del virus podía llegar hasta 39 días sin manifestar los primeros síntomas. Sin embargo, esta revelación fue más que nada un legado del poder de la Iglesia. Se pensaba la peste como un castigo divino, y creían que la bacteria permanecía en los cuerpos el mismo periodo que Jesús pasó en el desierto, sobreviviendo a las tentaciones del diablo. Sí, así es. Sin embargo, sea como fuere, gracias a este dato impreciso pudieron descubrir una medida que resultó salvadora. Efectivamente, la cuarentena. Nuestros antepasados entendieron que una persona podía parecer sana, pero en realidad estaba diseminando el virus por todos lados a donde iba. Así que decidieron tomar cartas en el asunto y las autoridades de algunas ciudades implementaron medidas de aislamiento. Suena conocido, ¿verdad? Venecia, por ejemplo, designó islas a las que se llevaba a los convalecientes y donde debían permanecer todos los extranjeros llegados por barco durante 40 días. Los barcos que estaban libres de enfermedad ondeaban bandera amarilla, que aún hoy designa la letra Q de cuarentena. Imitando a Venecia, otras ciudades decidieron crear comisiones de sanidad públicas para controlar la carne, el pescado, la fruta, el vino y todo lo que ingresaba a sus reinos. También adoptaron medidas de higiene como el cierre de fronteras, corredores sanitarios, la construcción de sistemas de alcantarillas, la prohibición de tirar basura y heces fecales en los ríos o el traslado de oficios insalubres a las afueras. Todas estas medidas ayudaron a frenar la ola de contagios que parecía imparable, pero también el sistema de inmunidad aportó su granito de arena. La peste mató a millones de personas, pero dejó tranquilos a quienes ya la habían superado. Estos, a su vez, pasaron esa inmunidad a su descendencia. ¿Cuánta gente murió a causa de la peste negra? Bueno, en pocos años la peste negra sembró la muerte y destrucción. En esa época no había censos como los de hoy, así que es imposible saber el número exacto de muertes. Sin embargo, hay estimaciones. Se calcula que 80 millones de europeos perdieron la vida, lo que produjo que su recuperación demográfica no se consolidara hasta casi una centuria más tarde. Y todo eso sin contar los muertos en Asia y África, que se cree que fueron más de 50 millones. El pico máximo de infectados ocurrió entre los años 1347 y 1353, aunque los brotes más graves y mortíferos ocurrieron en 1348. Italia, el sur de Francia y la zona de Cataluña fueron las zonas más afectadas de todas desde el inicio de la pandemia. En Florencia, por ejemplo, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. Y en el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Si bien después la situación fue calmándose, hubo algunas grandes oleadas epidémicas. El brote de 1360 terminó con la vida de cientos de niños, y el de 1371 se llevó la vida de más de 1 millón de adultos. 80 años después, en el año 1430, la enfermedad seguía causando pánico. Continuaban los enterramientos express, las fosas comunes y la quema de cadáveres, aunque de forma menos intensa que los años anteriores. La pandemia recién fue erradicada en el siglo XIX, pero no del todo. Sigue causando brotes esporádicos. En 2017 aparecieron otros focos pequeños en África, dejando 2.300 infectados y más de 200 muertos. Sí, así es, un dato sin duda de miedo. Te preguntarás, ¿qué consecuencias tuvo la peste negra? Bueno, para empezar, millones de muertos. Y no solo de las clases bajas, sino también golpeó a la nobleza y a la realeza.
Una de las muertes más impactantes de la época fue la del rey Alfonso de Castilla, que no pudo hacerle frente a la bacteria. La pandemia despobló muchísimas ciudades y campos enteros de cultivo quedaron abandonados. Muchos fallecieron y muchos otros pensaron que se venía el fin del mundo y huyeron a lo más lejos que pudieron para intentar salvarse. Lamentablemente, gran parte de quienes huyeron ya estaban contagiados y no solo no se salvaron, sino que siguieron propagando aún más la enfermedad. Y quienes lograron sobrevivir fueron atormentados por una enorme angustia y desconsuelo. No es para menos. Para evadir la realidad, muchos decidieron vivir la vida loca y aferrarse a los placeres mundanos como las fiestas. Pero otros decidieron dormir para siempre y pasar a otra vida, envenenándose o simplemente tirándose por las ventanas. También existieron médicos, cirujanos y peregrinos dedicaron su vida a atender a los enfermos de la peste. Lamentablemente, muchos fueron víctimas de la plaga. Para darles un ejemplo, en 1348 en Venecia, de 18 médicos, 10 murieron. Las consecuencias inmediatas de la pandemia no eran únicamente sanitarias. La peste negra erosionó por completo el sistema feudal de la Edad Media. La morbilidad despobló muchas ciudades, pero también muchas zonas rurales. Como consecuencia inmediata, los señores feudales perdieron sus rentas, la inflación de los productos básicos se disparó y las revueltas sociales no tardaron en aparecer. Muchas regiones vieron a su economía deprimirse durante años y muchas otras cambiaron su actividad sustancialmente. El teletrabajo en tiempos de COVID-19 tuvo su equivalente en la expansión de la ganadería, para la cual no hacía falta tanta mano de obra, y en la que se aprovechaban los espacios abandonados. En cuanto a sus repercusiones sociales, otra cosa que dejó la peste fue el prejuicio. Como en múltiples épocas de nuestra historia se acusó al pueblo judío de ser los responsables del mal. Los acusaron de envenenar pozos de agua y corromper el aire. La sociedad sacó a relucir todo su antisemitismo e hicieron linchamientos multitudinarios, expolios de bienes y expulsión de ciudades, incluso en la Corona de Castilla, que fue el lugar en donde más respeto se les tenía a los judíos, acabaron expulsándolos en 1492. La recuperación de esta peste comienza poco a poco en el siglo XV y aparece de la mano de una nueva concepción del mundo. El Renacimiento deja de lado a Dios y pone en el centro de la escena al humanismo. Este nuevo periodo fue una época de grandes descubrimientos geográficos y científicos, motivados sobre todo por superar el pasado oscuro de la peste negra. Es asombroso ver cómo la peste negra unió a la humanidad gracias al efecto de un solo microbio. Hoy, 7 siglos después, estamos en una situación familiar. ¿Tú conocías algo sobre esta antigua pandemia? Déjanos tu comentario. Mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia. Hasta la próxima.